de cristal no me funcionó esa mañana. O sea, no. El pastor tiene que estar en todos lados, en todos lados. ¿Es ese el modelo bíblico? ¿Es esa la iglesia? Bueno, la palabra habla de un cuerpo. No un cuerpo que apenas mueve un miembro, sino que es un cuerpo donde todos los miembros, unidos, bien concertados, se ayudan, dice Efesios 4 del 11 hasta el 16, dice que se ayudan mutuamente. Dios obra a través de todo su cuerpo y cada uno cumple su función. Ese es el modelo bíblico. Y cuando vemos lo que Jesús nos mandó a hacer, se empieza a poner un poco raro esto de la iglesia con un hombre, un superhéroe, ¿no? Que lo sabe todo, lo tiene todo. Vamos a leer, por favor, Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Jesús pasó 3 años con sus discípulos, muere por nuestros pecados y resucita. Y resucita el tercer día, el Padre lo resucita y se encuentra con sus discípulos. Y en Mateo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, soy el soberano, tengo control sobre todo. Por tanto, ¿qué? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Lo hablaba hace un momento con algunos pastores, con algunos hermanos. Si tú vas al trabajo, mañana vas al trabajo y tu jefe te dice: bueno, mira, quiero que hagas esto. Y ya vuelvo a la tarde. Se va tu jefe y tú dices: sí, pero te pones a limpiar esto y lo dejas hermosísimo. Vuelve tu jefe y ¿a dónde va a ir? ¿A esto o a esto? Va a ir a esto, lo que te encargó. Dice: pero no hiciste nada. No, jefe, estuve trabajando. Mire cómo dejé esto. Mire el brillo. Mire qué bonito. Es más, encontré algo para pulirlo. Sí, pero yo te mandé a hacer esto. ¿Qué va a hacer? Te va a expulsar. Porque Él quiere que hagas lo que Él te mandó a hacer. Pues miren lo que Jesús le mandó a la iglesia que debemos hacer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él ya tiene autoridad para reinar sobre todo, pero antes de reinar sobre todo, su iglesia, ¿qué debe hacer? Discípulos a todas las naciones, hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debían hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Para ellos no era un misterio. Para ellos no era ningún misterio, primero porque la relación rabí-discípulo era algo muy común en aquella época. Muy común. Un rabí tenía sus discípulos a los cuales les enseñaba. Segundo, Jesús los había hecho sus discípulos. Ahora ellos debían hacer exactamente lo mismo con otras personas. Lo mismo que Jesús hizo con ellos debían hacer con otras personas. Aquellos que están en Cristo son personas que son salvas en Jesús y ahora siguen en su vida la enseñanza de Jesús. ¿O no? Él es nuestro maestro. A Él seguimos. Ellos creen no solo que Él es el Salvador de sus almas, sino que Él es el Maestro y Señor, como dice Juan 13,
13. Ellos creen que la forma de vida correcta, la forma de vida que se debe seguir, es lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Amamos su palabra, seguimos su palabra. Lo que él dijo que era bueno, para nosotros es bueno. Lo que él dijo que era malo, para nosotros es malo. Cuando él dijo de perdonar, hay que perdonar. Aunque sea aún a nuestro enemigo, lo amamos y oramos por él. Cuando él dijo que el adulterio es malo, el adulterio es malo. Cuando él dijo que la fornicación era mala, cuando él dijo esto, cuando él dijo aquello, cuando dijo que se vivía así, cuando dijo que se vivía así. Eso es lo que los discípulos de Jesús creen. Por ejemplo, existe alguien llamado, no sé si lo conocerán, lo llaman el Dalai Lama, pues es el líder tibetano, budista tibetano. Pues lo que él enseña, sus discípulos imitan. ¿Cómo viven los discípulos de Dalai Lama? ¿Cómo les parece? Yo creo que a mí me parece que no. ¿Cómo enseña el Dalai Lama? Se sientan como el Dalai Lama, se visten como el Dalai Lama, piensan como el Dalai Lama, se casan como no está casado el Dalai Lama, pero hacen todo lo mismo que el Dalai Lama. Pues si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso está en Juan 8:31. Y en 1 de Juan 4:17 dice: como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es de verdad extraño y absolutamente contradictorio cuando las personas se definen como cristianos, pero no buscan imitar al Señor y Maestro Jesús. ¿Se puede ser cristiano sin seguir a Jesús? ¿Se puede ser vegetariano mientras se come carne? No, yo creo que ponemos unos tacos ¿de qué sería? Unas carnitas, si queremos expertos por ahí. Mientras, no, la carne es mala. No, yo para mí la carne. Pues es contradictorio, ¿no? Pues de la misma manera, decir que soy discípulo de Jesús, pero no sigo sus enseñanzas. Es contradictorio. Cuando hablamos de que la iglesia debe hacer discípulos, hay que tener algo realmente muy importante. Jesús no dijo: y yo haré discípulos a las naciones, ¿verdad que no dijo? Y yo digo: y de hacer discípulos. Jesús podría aparecerse cada cierto tiempo y decir: bueno, miren, yo enseño esto y soy así, soy así, y sean mis discípulos. Él lo podría haber hecho, pero sin embargo él hace alrededor de 2000 años se encarnó, vivió, enseñó, murió, resucitó y dijo: id ustedes y haced discípulos a todas las naciones. La iglesia de cada era va haciendo discípulos que hacen discípulos, y eso todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado no es algo que uno puede hacer de forma personal. No es algo que yo me miro en el espejo y digo: bueno, te voy a hacer discípulo de Jesús. O leo un libro y me hago yo mismo discípulo. No. Él encomendó a la iglesia a hacer discípulos. En la vida de iglesia vamos siendo discipulados. A veces pasa que hablo con algún pastor y no, la importancia del discipulado, y los hermanos dicen: nosotros los días jueves tenemos un discipulado. No, eso es un estudio bíblico. El discipulado es la esencia de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es para hacer discípulos que hacen discípulos que llevan fruto para la gloria de Dios. En esto he glorificado a mi Padre, que lleve mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todo lo que hacemos debe estar con el fin de hacer discípulos que hacen discípulos que llevan fruto y glorifican al Señor. ¿Cómo? Bueno, Jesús dijo: id y hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos
y enseñándoles. Guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo enseñó Jesús? A ver si todos nos entendemos. ¿Qué debemos hacer? Discípulos. Debemos ser discípulos y hacer discípulos a otros. Por ejemplo, recuerdan cuando Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2:2 y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Lo ven? El hermano me enseña a mí, yo le enseño al hermano, el hermano me enseña al otro, y nos vamos haciendo discípulos hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles lo que enseñó Jesús. Ahora, una buena pregunta. ¿Cómo hizo Jesús discípulos? Jesús es el origen del discipulado. Jesús es el sustento, quien sustenta el discipulado. Y Jesús es la meta del discipulado y Jesús es el ejemplo del discipulado. Para saber cómo hacemos discípulos, ¿a quién tenemos que mirar? Miramos a Jesús. ¿Cómo hizo Jesús discípulos? ¿Cómo lo hizo? No, le estoy preguntando para que ustedes me enseñen a mí. ¿Cómo hizo Jesús discípulos? Bueno, primero predicó el Evangelio. Jesús predicó el Evangelio, por ejemplo, en Mateo 4:23, Mateo 9:35, Mateo 11:5, Marcos 1, versículos 14 y 15. El discipulado comienza con la predicación del Evangelio. En la predicación del Evangelio, el pecador se arrepiente, cree en Cristo como su Salvador y encuentra perdón absoluto. Por eso Jesús, al resucitar, le manda a sus discípulos y nos manda a nosotros ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Marcos 16:15. Esto lo podemos hacer de forma grupal. Puede estar aquí el pastor Olaf y puede enseñarnos el Evangelio de forma grupal, ¿verdad? Está aquí una persona y dice: el Evangelio es esto, y tú eres un pecador aborrecible, y cuando el pecador se enoja, y me contaban hoy que alguien escuchó una predicación mía y me quería pegar. Menos mal, yo estaba en Argentina y estaba en México. Pero eso se puede hacer hasta en un video, ¿verdad? O sea, ves un video y te enseña el Evangelio. O sea, te está enseñando el Evangelio de forma oral. Eso es lo primero que hizo Jesús. Segundo, ¿cómo hizo discípulos Jesús? Dio lecciones orales grupales. No solamente predicando el Evangelio, sino también enseñando diferentes aspectos de la vida cristiana con lecciones orales. Recuerdan, por ejemplo, el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús dio un sermón oral. También lo podemos hacer aquí, ¿verdad? En este momento estoy dando una lección oral grupal. Eso es lo que podemos hacer cada domingo. Damos y recibimos exposiciones de las Escrituras. Así que tenemos dos puntos que están perfectos en lo que hacemos los domingos. El tema es cuando entramos al tercer punto. ¿Qué más hizo Jesús para ser discípulos? Respuestas a las preguntas acerca de las lecciones orales grupales. Jesús no solo predicó el Evangelio, Jesús no solo dio lecciones orales grupales, sino que Jesús estaba ahí para responder las preguntas sobre las lecciones orales. A veces me escribe alguien y: hermano, yo no me congrego en ninguna iglesia, pero sí todos los domingos me pongo en mi casa escuchando alguna predicación y oro. Y hermano, usted sabe, de donde están 2 o 3 congregados, pero no solo uno, no, pero estoy yo y el espejo, ¿no? Y el Señor sabe, ¿no? Y es verdad, ese hermano está escuchando la palabra, hasta puede poner canciones de algún grupo de alabanza y ponerse a cantar y alabar al Señor. ¿Cuál es el problema? Escucha el Evangelio, recibe lecciones orales, grupales, pero Jesús estaba ahí para cuando ellos tenían dudas sobre las lecciones orales, como cuando no entendían las parábolas, por ejemplo. En Mateo 13, versículos 36 y 37, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron. Estaba ahí Jesús.
explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo y les explicó. O sea, eso ya no lo puedo hacer de forma grupal. El pastor puede enseñar una predicación bíblica, pero yo puedo entender cualquier cosa. Y me voy pensando que es así. Necesito a alguien a quien yo le pueda preguntar, ¿a qué se está refiriendo esta enseñanza de hoy? ¿Qué quiere decir? Jesús estaba ahí para responder sus preguntas sobre las predicaciones. Ellos no entendían, Él estaba ahí para explicar. Esto no lo podemos hacer en una reunión de domingo de 2 o 3 horas. Nosotros nos podemos reunir un domingo, puede haber un tiempo de alabanza, puede haber un tiempo donde adoramos al Señor con nuestros bienes, puede haber un tiempo donde nos saludamos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien. ¿Sus hijos? Bien. ¿Los suyos? Bien. ¿Su esposo? Confiando en el Señor. Y eso es lo más profundo que podemos lograr un domingo. El pastor no puede estar para responder todas las preguntas. Imagínense una iglesia de mínimo 500 personas y sí, ya te respondo. Ahí voy. O sea, en la congregación donde yo estoy, no, es imposible. Es imposible. Uno ve a los hermanos. Es imposible. Completamente. Entonces, un domingo, eso ya no se puede hacer. Pero Jesús hizo discípulos estando ahí cuando sus discípulos tenían dudas sobre la enseñanza. Eso es vital, porque las personas pueden entender mal, porque por ahí pueden no entender, no entienden cómo va a dar fruto la palabra si no la entienden. Entonces alguien tiene que estar ahí para explicarle lo que acaba de enseñar, o lo que se predicó el domingo. Jesús predicó el Evangelio, dio lecciones orales grupales, estaba ahí para responder a las dudas sobre la predicación. Pero cuarto, también estaba ahí con sus discípulos en la problemática de los discípulos. Él estaba ahí. Jesús no solo hizo discípulos predicando el Evangelio, dando lecciones orales grupales, respondiendo las preguntas a las lecciones con respecto a las lecciones orales grupales. Él estaba ahí cuando sus discípulos tenían problemas, como por ejemplo cuando Pedro está preocupado por si tiene que perdonar a su hermano. Yo no creo que eso haya sido una pregunta a nivel informativo, Señor. ¿Cuántas veces tenía que perdonar a mi hermano? En Mateo 18, versículos 21 y 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Verdad que los que llevamos tiempo en la vida de la iglesia entendemos que Pedro no lo estaba haciendo a nivel informativo? Lo amo, mi hermano, ¿no? ¿Cuántas veces, Señor, específicamente tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7, le dice Pedro. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Otro caso lo encontramos en aquella vez que los discípulos toman conciencia de la gran responsabilidad que significa el matrimonio. Jesús habla del matrimonio y los discípulos están preocupados. O sea, ¿cómo es esto que el matrimonio es indisoluble, Señor? En Mateo 19, versículos 10 y 11 dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús sí que hacía muy buena consejería prematrimonial, ¿no? Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pero ellos estaban preocupados. Y Jesús estaba ahí para su problemática. O cuando Pedro estaba devastadoramente desanimado por haber negado a su maestro, Jesús estaba ahí para sostenerlo. Jesús estaba ahí para ayudarlo. Jesús estaba ahí para aconsejarlo, para guiarlo, para amarlo. Y esas son lecciones vitales. Quiero prestar atención a esto y que esté filmado y que quede bien claro lo que estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo con hacer conferencias, estoy de acuerdo con seminarios, estoy de acuerdo con que podemos aprender cosas por internet, de algún video, de esto, del otro. ¿Qué dije? ¿Que sí estaba de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque esas cosas pueden romper
el discipulado. Si yo me informo solamente y tomo información de aquí y de allá, pero no hay una persona o no hay personas que me conozcan de forma personal, que me conozcan y dosifiquen esa información, y uno le venga con la pregunta: ¿cuántos ángeles hay? Y nunca falta el arriesgado, ¿no? Que da una respuesta a eso, ¿no? Cuando alguien está discipulando, el pastor, el discipulador dice: hermano, en este momento le acabas de pegar a tu esposa. ¿Cuántos ángeles hay? Como que no es la pregunta. Entonces, bueno, no, sí, es verdad. Pero ¿qué pasa? Uno por internet recibe la información. Yo me lleno de información y entré a un seminario, lo cual puede ser muy bueno. Bien, mi seminario, pero puede ser muy bueno, pero ¿qué pasa? Me siguen dando información. Y mi vida práctica está muy distante de lo que yo voy conociendo. En el discipulado hay personas que te conocen, responden a tus preguntas de la palabra, las enseñanzas, y responden a tu problemática y te guían por la palabra en lo que estás pasando específicamente en tu vida. El pastor John MacArthur dijo esto: la solución de problemas de forma bíblica es una clave del discipulado eficaz. Las personas aprenden mejor cuando tienen la necesidad de saber. Por ejemplo, uno está teniendo problemas matrimoniales. ¿De qué voy a aprender? ¿De cuántos ángeles hay? ¿De qué color es el caballo blanco de Jesús? No, voy a aprender de cómo amar a mi esposa, de cómo ser un mejor esposo, cómo comprender a mi esposa, cómo desarrollar ese arte de amar a mi esposa, y voy a aprender. Y necesito personas que tengan más madurez, que conozcan la palabra, que me vayan guiando y digan: hermano, ten cuidado con esto. Sonríe, sé paciente, esto. Y me va guiando en mi problemática. El pastor John MacArthur dice: pues las personas aprenden mejor cuando tienen la necesidad de saber. Usted siempre aprende mejor cuando tiene que conocer las respuestas. El discipulado eficaz involucra darles a las personas respuestas bíblicas a problemas en los que ellas están metidas y enseñarles cómo aplicarlas en las crisis. Ahí uno va aprendiendo eficazmente. Yo he tenido infinidad de casos. Conozco el caso de gente que llega con preguntas, o preguntas rarísimas, no, es que el predicador no sé cuánto. Yo le calculo 5 meses el más fuerte, ¿no? Pero sí, se nos viene todo abajo. ¿Vamos a sobrevivir? Es mi última predicación. Mándenle saludos a mi esposa si ustedes sobreviven, porque acabo de medio. 5 meses como mucho, y el hermano saca la mirada de las preguntas raras, saca la mirada de los lobos y empieza a darse cuenta de la necesidad que él tiene de vivir la palabra, de cuántos problemas tiene y cuánto necesita la guía del Señor y de hermanos que te vayan guiando a través de la palabra, en tu problemática, en lo que tú estás viviendo. Gracias al Señor no lo mencionaron en el tiempo de alabanza, pero yo he escuchado muchas veces espero que no lo digan, si lo dicen ni me miren ni hagan nada. Hermano, ven, vamos a alabar al Señor. Deja tus problemas afuera, deja tus inconvenientes afuera, deja todo lo que estás pasando afuera y vamos a alabar al Señor. Yo digo, trae todos tus problemas, trae todas tus dificultades, que vamos a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque lo vamos a adorar con todo eso, con toda la lucha, con todas las lágrimas, con todo lo que estamos pasando. Vamos a derramarlo delante del Señor y vamos a encontrar consuelo en el Señor. Él sabe qué hacer con todo eso. Él nos va a consolar de tal manera que vamos a adorarlo. Y eso es el discipulado. Tú dices, el que te está discipulando, ¿cómo estás? Bien. Ese hermano es muy comunicativo, ¿no? Bien. Pero, o sea, ya sabes, bien. Digo, en el matrimonio, bien.
Con los hijos, bien, con el trabajo, bien. O sea, no hay ningún problema. No. En el discipulado, uno lo va conociendo. Y se van conociendo. Y uno mismo va abriendo el corazón. Jesús dejó que lo viera. Es altísimamente llamativo cuando Juan nos cuenta, el apóstol Juan nos cuenta que está Jesús y los primeros discípulos van con él. Y él le dice, ¿qué buscan? ¿Dónde moras? O sea, ¿dónde vives? Queremos conocer tu intimidad. Y dice, venid y ved. Los deja entrar a su intimidad. Y posterior, más fuerte todavía, en el final de su vida, dice que los discípulos lo vieron llorar y entristecerse hasta la muerte. Lo vieron entristecerse a Jesús en su problemática, en su lucha, por supuesto sin pecado, porque no necesariamente estar luchando significa pecado. Lo vieron a Jesús. Entonces el discipulador también te deja ver su vida y tú vas, wow, conozco un caso de una mujer que en una iglesia dijo, me convenció esta congregación, porque el pastor también lucha con cosas. Interesante. Y sí, yo también. Yo lucho con cosas, lucho con dificultades. Por la gracia de Dios no soy vencido por esas cosas, pero lucho con todo. Nada me es fácil. Es una lucha, tengo una naturaleza que lucho. Y cuando uno ve eso, bueno, a esta persona sí le puedo abrir mi corazón. Y él me puede ayudar en mi problema. Él está ahí para ayudar. Eso hizo Jesús. De lo contrario, si no, solo nos llenamos de información. Información. Personas que aprenden un montón de información, pero primero, no entienden bien esa información. Segundo, lo hace terriblemente peligroso, orgullosamente peligroso, porque tiene información, pero no está a la altura de esa información. Tercero, lo transforman, como dijo un hermano hace poco que lo escuché, que me dijo, un hermano me dijo esto, me dijo, el peligro es transformarse en un pecador inteligente, donde uno sabe todas las respuestas, donde uno sabe qué decir, sabe el lenguaje. Entonces, en una iglesia así bien power, ¿no? ¿Cómo estás? Poderoso. Y en una iglesia donde todos son así, no, soy un desastre, el Señor es bueno. ¿Qué va a hacer él? No, sí, no soy nada sin él. Se aprende el lenguaje, es un pecador inteligente, pero nada más. Sabe, pero no vive. El discipulado predica el evangelio, da lecciones orales grupales, pero incluye personas que van un poco más adelante y pueden responder las preguntas o malas comprensiones de las lecciones orales grupales. Y también pueden estar ahí para guiar a través de las Escrituras en la realidad cotidiana. Necesitas, te lo digo porque yo no lo necesito, tú lo necesitas. Todos necesitamos abrir nuestro corazón, abrir nuestra realidad. No es que el pastor o fulano o fulano necesita saber todo lo que tú estás viendo. Tú necesitas que te conozcan. Tú necesitas abrir tu vida y que alguien con mucho amor, con mucha paciencia, con gracia, con una cultura de gracia entre nosotros, que pueda amarnos y guiarnos en las Escrituras en nuestras dificultades. Lo necesitamos. Y eso no se puede hacer en el púlpito, no se puede hacer con un pastor que lo hace todo, porque se va a morir de un paro cardíaco, va a destruir su matrimonio, va a destruir a sus hijos. ¿Por qué es lo que pasa? Lo destruimos y después nos quejamos. Lo llenamos de tareas, queremos que sea un milagro, ¿no? Esté en la casa de la hermana Fulgencia, mientras está la hermana de Pepito, mientras está cambiando el motor, está arreglando el motor del hermano tal, o sea, no puede. Destruimos su familia. Y cuando termina haciendo cualquier cosa, decimos, yo sabía que tenía algo raro, ¿eh? El hombre se dejó llevar por un modelo que no es bíblico y la iglesia buscó el lado más fácil, que él lo haga todo, que predique todo y nosotros no nos relacionamos entre los dos. Nuestra gran relación es Dios bendiga, que el Señor no se quede, yo
igual, lo vemos el próximo domingo, pero no nos damos cuenta que eso no es suficiente para madurar, no es suficiente para la ayuda que todos nosotros necesitamos y no es suficiente para ser discípulos del Señor. Yo que estoy hablando de esto, necesito a mis hermanos. Yo rindo cuentas a un grupo, todos los sábados rindo cuentas. Y a veces no me gusta. Hace poquito tuvimos una discusión, hoy discuto, pues sí, discutimos, porque no estábamos de acuerdo. ¿Y saben qué? Me encanta. ¿Y saben qué? No me gusta. A mi orgullo no me gusta, pero después me doy cuenta, no, pero esto es realmente bueno para mí. Yo no soy el dueño de una iglesia, no es mi iglesia, yo me congrego en una iglesia y cumplo un rol de pastor. Pero yo también soy pastoreado, a mí también me ayuda, yo también vivo la vida de la iglesia y necesito hermanos que me conozcan. Necesito abrirle mi corazón a mi esposa y que mi esposa también sepa, que me diga, y no me gusta, pero me encanta. Es como padres que van alimentando a sus hijos. ¿Verdad que, por ejemplo, no sé, cualquier bebé que hay aquí, ¿verdad que nace el bebé, tiene 3 meses, y dice, lo voy a alimentar? Entonces hace unas buenas carnitas, ¿no? Y se lo tira ahí. Y dice, yo soy una madre fiel y le estoy dando de comer a mí, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de transformar ese alimento en nutrición para la bebé, para esa bebé. ¿Por qué? No lo sabe, no lo puede hacer. Y aunque se lo pusiera en la boca, no tiene la capacidad, por la edad que tiene, para traducirlo en nutrientes. ¿Qué voy a hacer? Bueno, una práctica interesante es ir al médico, un nutricionista, una pediatra, como por aquí, y dice, bueno, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, dale de comer esto, a cierta edad, en cierto momento ya le puedes dar una papilla, ¿se dice? Una papilla, y ahí así eso lo va a poder producir en nutrientes y a cierta edad, pues exactamente lo mismo es el discipulado, donde el hermano viene preguntando cosas raras. Y yo a veces me pongo colorado solo, ¿no? Me avergüenzo solo. Me acuerdo mis primeras preguntas, ¿no? Digo, ¿qué paciencia me tuvieron el Señor? Dios, no tengo paciencia. Y el discipulado te da esa comida que necesitas. Muchas veces no es la que tú quieres, pero sí la que necesitas. Y para eso alguien te tiene que conocer. Entonces te va alimentando y dice, no, ahora es la papilla. Algo, yo quiero unas carnitas. Pues no, te va a hacer mal el estómago, no tiene ni dientes, ¿cómo la vas a comer? Te va nutriendo y vas madurando. Vaya si Jesús no tenía mucho para decir, ¿o no? Jesús tendría algunas cosas para decir. Sin embargo, le dice a sus discípulos en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿No? Él dice Colosenses que en él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Miren, si no tenía cosas para decir, pero dice, no, todavía no es el momento. Te amo, te cuido, pues ya vendrá el momento para eso. Quinto, lecciones prácticas. Jesús enseñó el Evangelio, Jesús dio lecciones orales grupales. Jesús estaba ahí para responder las preguntas sobre las lecciones orales grupales. Jesús estaba ahí para la problemática, cuando tenías un problema, guiarte él. Quinto, Jesús estaba ahí para darnos lecciones prácticas. Por ejemplo, cuando se envía de 2 en 2, en Lucas 10:1, dice, después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2, delante a toda ciudad del lugar donde él había de ir. Los envía de 2 en 2. Es como cuando alguien te confía alguna tarea y estás mirando a ver cómo la haces. Los discípulos vuelven creyéndose los poderosos, ¿no? Que echamos fuera demonios. Yo soy el echador de demonios, ¿no? Estaban contentos. Jesús estaba ahí no solo para enviarlos, sino para recibirlos y decir, no se regocijen tanto por los demonios esos que están, sino más bien porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Él
estaba ahí para dirigir sus motivaciones, para dirigir sus pensamientos. Las lecciones prácticas son vitales. Eso no se puede hacer un domingo de una predicación. Alguien te tiene que conocer. Alguien tiene que estar contigo y decirte, hermano, ¿qué te parece si vamos a ayudar al hermano tal? No, que no tengo tiempo. A mí me gusta más la reunión del domingo solo. O, bueno, vamos. Entonces vamos juntos a ayudarlo y, no sé, lo ayudamos en tal tarea y esa persona está ahí para ver cómo reacciona. Si el hermano fulano actuó mal, bueno, mira, tenemos que ser más pacientes, tenemos que ser así, tenemos que ser... Las lecciones prácticas son vitales, pero tienen que estar personas más maduras que te ayuden en las lecciones prácticas, que te envíen y luego te sostengan. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo, toda la iglesia está separada en grupos de discipulado, y los que discipulan me están entendiendo a la perfección, porque es difícil pastorear, es difícil discipular, es muy duro. Si yo les preguntara cuántos de ustedes vinieron aquí sanos, no estoy hablando físicamente, sino en el corazón, ¿cuántos vinieron tan contentos, tan sanos en el corazón? No, viniste enfermo de todas las maneras habidas y por haber, ya sea porque venías enfermo del mundo o porque venías enfermo del mundo y de otra iglesia. Entonces a mí no me van a sacar más plata y a mí no sé qué. Ya karateca, ¿no? Ya está listo para golpear. Entonces ante la menor situación salta enojada porque estás herido. Jesús dijo que no vino a los sanos sino a los enfermos. Entonces nosotros llegamos a la iglesia enfermos y nos lastimaron encima de nuestra congregación y llegamos peor. Y después nos enfermamos entre todos. Toda esa enfermedad, ¿hacia dónde va? ¿A dónde piensan que va toda esa enfermedad de cada uno? ¡Al pastor! No me gusta que usa zapatos. ¿Por qué tiene zapatos azules? Si el color de la sangre de Cristo es roja. Y no me gustó que dijo no sé qué, y no me parece que es uno está, ¿y dónde va a descargar todo eso? En el pastor. Y el pastor, estoicamente, va a soportar, y va a sufrir, y va a amar, pero es un error si solo un hombre lo soporta, porque un día explota y termina haciendo cualquier cosa. No es el plan de Dios. El plan de Dios es el discipulado, donde hay 1, 2, 10 pastores que discipulan a otros, forman a otros, y eso forma a otros. Yo sé que hemos visto todo esto del sequel, del G12, y todas estas cosas raras que hemos visto, pero la realidad es que ellos, gente como esa, han hecho un daño y ha llevado al extremo algo que es verdad. Jesús discípulos, o unos pocos, no necesariamente son 12. O sea, en el caso de él sí fueron 12, pero no necesariamente nosotros tenemos que discipular a 12. Pero era un grupo pequeño que discipuló y esos discipularon a otros. Si recuerdan, en Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ellos hacían discípulos y esos discípulos hicieron otros discípulos y hasta el día de hoy eso sigue sucediendo. Pero es difícil, porque cuando se quieren acercar a ti, ¿qué haces tú? Ay, gracias hermano por ayudar. A veces sí, pero otras veces no, pero yo no decía no, pero la palabra dice porque estás herido, porque hay mucho para trabajar, mucho para ayudarte, y nosotros también necesitamos muchas veces sanar nuestro corazón de esos golpes y de esas dificultades. Pero ahí está el amor y alguien que te guía a lecciones prácticas, como hizo Jesús, y te ayuda en esas lecciones prácticas. Y cuando te manda y te dice, mira, ven tú a visitar al hermano Patricio.
Vuelve el hermano, vuelve él, no, nunca más, me trató mal, no sé qué. Ahí está el que te disipula, pues mira la palabra, lo que dice, debemos soportar las aflicciones, debemos amar, sobrellevar la carga los unos de los otros. Alguien tiene que estar ahí para ayudarte en las lecciones prácticas. Esa es la quinta manera que Jesús discipuló. La sexta y última manera que Jesús discipuló. Jesús no solo hizo discípulos predicando el Evangelio, de lecciones orales grupales, estaba ahí para las dudas de las lecciones orales grupales, estaba ahí para la problemática de los discípulos, estaba ahí para las lecciones prácticas, sino, sexto, un ejemplo para seguir. Y estas son las lecciones más imborrables que pueda haber. Amados hermanos, no existe discipulado sin este punto. Ni más ni menos. Jesús le dejó ejemplo a sus discípulos para que sigan sus pisadas. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esto también lo vemos cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos en Juan 13, versículos del 15 al 17, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y si luego leen en sus casas la vida de Pablo muchas veces les recuerda en las cartas: sigan el ejemplo que yo les dejé. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:16 los insta: por tanto, os ruego que me imitéis. Ellos lo conocían su conducta, conocían su vida, su ejemplo. Él había vivido 1 año y medio con ellos, según Hechos 18:11, y ahora Pablo les podía decir: imiten mi ejemplo. Y miren, por favor, vamos a leer en Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. ¿Lo tienen? Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Todo eso se puede hacer un domingo. Todo eso se puede hacer el pastor enseñando desde el púlpito lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Todo eso se puede hacer un domingo, pero también lo agrega: y visteis en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, y el apóstol Pablo hizo exactamente lo mismo. Les dejó un ejemplo con su vida. Eso no se puede ver un domingo. Tú tienes que estar con esa persona. Esa persona que te discipula tiene que ir a verte en tu trabajo, en tu familia, tiene que comer contigo, tiene que ver cuando tu hijo pequeñito sale gritando y rompiendo todo, y tú con mucha paciencia dices: ¡no, basta! Me pasé un poquito, ¿no? Él tiene que estar ahí para verte actuar así y poder decirte: te entiendo, cuesta mucho guiar a los hijos, pero mira este pasaje, y mira por aquí, y tú vas a la casa de él y ves cómo actúa con sus hijos, y dices: ahora entiendo. Y le preguntas, por ejemplo, un hermano me preguntó: ¿cómo es eso de que la mirada, ¿no? Ya tu hija, ¡pum!, se queda. Dice, porque le dices: Zoe, en el medio del escándalo, ¿no? Por ahí estamos en un lugar, ¿no? Zoe. Es difícil que preste atención, pero Zoe. Y cuando ella me mira, Zoe, y ella: ¿cómo así? ¿Qué tiene poder telepático? Y le expliqué lo que hacía. O sea, ¿por qué era eso?
Yo necesito que ella me preste atención, porque está en medio de todo eso, yo le estoy gritando, ¡Soy! O sea, necesita solo verme, porque hay un trabajo diario en casa. No se enseña a nuestros hijos en la iglesia, porque nos avergüenzan. No se enseña a nuestros hijos en la casa de familiar, nuestros hijos se enseñan en la casa. Entonces tiene que estar esa persona que te conozca y que luego tú conozcas su vida. Conozcas cómo está con sus hijos, cómo está con su esposa, con su esposo, cómo trabaja, cómo actúa en esto, cómo actúa. Que te dé ejemplo. Por eso Pablo estuvo ahí y puede decir esto: lo que aprendisteis y recibisteis y visteis y visteis en mí, esto hace. Él había estado ahí. Y lo mismo en 2 de Tesalonicenses, que no lo vamos a leer, 2 de Tesalonicenses 3, versículos 7 y 8, y por eso el apóstol Pablo le da la clave fundamental del discipulado a Timoteo, diciéndole: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. ¿Cómo iban a ver su ejemplo si no lo conocen? Si de la puerta mágica para acá somos todos santos. Necesito conocerlo de la puerta mágica para allá. Necesito relacionarme. Tiene que ser una vida de iglesia de toda la semana, donde nos comunicamos, donde le puedes escribir por un mensaje o lo llamas y estoy mal. Bueno, ¿qué pasó? No, que es así, que se sabe, que esto, lo otro. Pero mira, ten cuidado con esto. Y lo conozco y me da ejemplo. Eso es vital. ¿Lo ven? Para los dos primeros puntos que vimos, puede bastar con participar de un evento cristiano semanal. Lo que estamos teniendo es un evento cristiano semanal. Un domingo tenemos un evento cristiano. Para oír el Evangelio y para recibir una enseñanza oral grupal, un evento cristiano es suficiente. Pero para los otros 4 puntos, ser ayudados en nuestras problemáticas personales, ser guiados en las lecciones prácticas, ver y copiar el ejemplo de personas más maduras, ser ayudados en las dudas que tengo sobre las lecciones orales grupales, necesitamos relacionarnos de forma cercana en la vida de iglesia. Tiene que haber un liderazgo que forme discípulos y que esos discípulos formen discípulos. Entonces toda la iglesia está interactuando y viviendo. Yo sé que nos gusta más lo del pastor hacerlo todo. Nos gusta más lo de pensar que si hago un seminario por internet ya va a ser suficiente. Nos gusta pensar que solo con tener una reunión de domingo ya es más que suficiente y el Señor debe estar recontento de que fue el domingo. Nos gusta pensar eso, pero no es real. Necesitamos la vida de iglesia, el interactuar, el conocernos. Toda la iglesia no puede interactuar con un solo hombre. Es físicamente imposible, hermano. Es imposible. Pero si hay un liderazgo que forma discípulos y esos discípulos forman discípulos y vamos teniendo vida de iglesia, pero yo quiero con el pastor, porque el pastor sí tiene todas las respuestas. Hebreos 10:25 nos trae un enigma. Dice: no dejando de congregarnos. ¿Por qué el Señor quiere que nos congreguemos? ¿No sabe cómo es la iglesia? ¿No sabe que los hermanos tienen errores, horrores? ¿No sabe que la hermana Fulgencia vivía mal? ¿No sabe, señores? Se hace la solución. Lo que pasa es que en el primer siglo las iglesias sí eran santas, pero ahora son un desastre. ¿Cuáles iglesias del primer siglo? La iglesia de Corinto. Se embriagaban en la cena del Señor, por las dudas les aviso. La iglesia de Gálatas, que dice: ¿qué nos fascinó? El apóstol Pablo está que no lo puede creer lo que están haciendo. Están cayendo de la gracia porque se están volviendo a la ley, a los ritos judaicos.
la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis, que dice, tú eres, ojalá fuera frío, pero es tibio, te voy a vomitar de mi boca. Son el primer siglo. O la iglesia que dice, de Sardes, que tiene el nombre del que vive, pero vamos por hacer la marcha fúnebre. Está muerto. ¿Qué iglesia del primer siglo? Entonces, Dios sabe las dificultades del congregarnos y quiere usar las dificultades del congregarnos, quiere usar los errores del hermano y quiere usar tus errores también para trabajar en la paciencia de él y para trabajar en tu paciencia y para sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Cómo vamos a aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros si no es a través de que hay que sobrellevar la carga de la mala formación? Pues ahí aprendemos. Y la persona que está discipulando, bueno, al conocerlo, empiezo a ver que él tiene muchas cosas muy buenas que Dios ha estado haciendo, también tiene errores. Voy a aprender de sus errores. Voy a aprender a amar a pecadores arrepentidos, a seres imperfectos que aman al Señor. Voy a aprender a amarlos. Y ahí es donde empiezo a madurar. A madurar. La vida de la iglesia pasa a ser algo realmente hermoso. La vida de la iglesia no es hermosa porque somos todos perfectos. La vida de la iglesia sería fantástico, también en el cielo será hermoso. Pero en esta condición que tenemos, la vida de la iglesia es hermosa también cuando nos ayudamos, cuando nos amamos, es hermoso. Pero cuando hay dificultades, lo mismo en el matrimonio. ¿Saben la cantidad de veces que he hecho consejería matrimonial y me ha dicho el hermano? Nos equivocamos. ¿Qué? ¿De autobús? ¿De qué se equivocamos? No, me equivoqué de persona. ¿Te equivocaste al casarte con tu esposa? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Bueno, es obvio. Tenemos discusiones. Claro, no, obvio. Si tienen discusiones, no era la persona. ¿Sí? No. Dios te unió con una persona por varias razones, y entre esas razones, para modelar tu carácter. Y el mío, yo he tenido muchísimos problemas. Nuestro primer año de matrimonio se pareció más a la guerra de Irak que a una película romántica. Yo era santo hasta que me casé. Ahí me di cuenta que era hiper egoísta y era terrible. Pero Dios usó la vida de matrimonio, y la sigue usando, gracias al Señor, para modelarme, para crecer a la imagen de Cristo. Y Dios utiliza de la misma manera la vida de iglesia para modelarte a la imagen de Cristo. Con lo bueno y con lo malo vamos siendo discipulados para ser semejantes a Cristo. Y eso no se puede hacer un domingo. Este es el trabajo que se nos ha confiado. De esta manera maduramos para glorificar al Señor. Esta no es una tarea de un solo hombre, ni de dos, ni de tres. Como iglesia necesitamos formar discípulos maduros a los que se les pueda confiar el hacer otros discípulos, y hacia eso debemos ir, hermanos. Olvidémonos de querer grabar, el grupo Alabanza que se olvide de grabar su disco. Olvidémonos de participar de la próxima conferencia de no sé qué. Olvidémonos de que nos conozcan. Olvidémonos de que nos reconozcan. Olvidémonos de muchas cosas que el Señor nunca nos mandó a hacer, aunque algunas de esas pueden ser, que pueden tener su cierto provecho, pero el Señor nos dijo ir y hacer discípulos, nos dejó ejemplos de cómo hacer discípulos. Él nos mandó un mail desde el cielo y dijo, hagan esto. No mandó un ángel, dice el Señor, sí lo mandó, pero en Hebreos dice que usó a los profetas, pero luego nos habló por el Hijo, en Hebreos 1, desde el 2, versículos 2 y 3, nos habló por el Hijo mismo vino
y nos enseñó de esta manera. Él estaba ahí. Eso no lo puede hacer una persona con la iglesia, no puede ser dos, no lo puede hacer 10. Toda la iglesia tiene que estar involucrada, es un cuerpo. Todos somos participantes de este cuerpo. Es una obra que todos tenemos que asumir. Es una responsabilidad que todos debemos asumir. El pastor solamente cumple un rol, es un miembro de ese cuerpo. Solamente eso. Si uno piensa, bueno, pero ¿cuál es la parte del pastor? O sea, ¿la cabeza? ¿Qué dicen ustedes? ¿El pastor es la cabeza? No, Cristo es la cabeza. Entonces, ¿qué es el pastor? Si decimos, bueno, es el pie, pero el pie no puede ayudar, en cierta manera sí, pero no está ahí para decirle a la mano lo que tiene que hacer, es la cabeza la que dirige. Pero, entonces, ¿qué es el pastor? Bueno, si entendemos, como ejemplo, si nos sirve quizás, que la cabeza no le manda ondas telepáticas al pie, te tienes que mover, entonces el pie, sino que es a través del sistema nervioso el cerebro le manda información al resto del cuerpo. Quizás podemos usar ese ejemplo. Dice, bueno, los pastores dirigen la congregación, pero si leen, por favor, en sus casas, en Efesios 4, 11 y 12, van a ver que los ministerios perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. No hacen todo el ministerio, perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Entonces ellos disipulan, preparan a otros, esos otros preparan a otros, y toda la iglesia entiende que si somos parte del cuerpo de Cristo, estamos en misión. Todos nosotros debemos glorificar al Señor, todos nosotros debemos estar involucrados amando al Señor, cada uno según el don, cada uno según el llamado, cada uno según lo que se le ha confiado. ¿Qué te confió el Señor? Te lo confió para que le des gloria. La parábola de los talentos. ¿Qué te confió el Señor? Bueno, que te hagan discípulo, luego la iglesia diga, bueno, ahora están capacitados para discipular a otros. Y juntos, como un cuerpo, cumplamos la misión, que es ser discípulos para dar fruto, para adorar al Señor. Toda la vida no tiene el menor sentido si cada uno de los que estamos aquí no entendemos que la misión es adorar a Dios, amar al Señor, amarlo con todo lo que hacemos, juntos, luchando, edificándonos, perfeccionándonos, soportándonos, ayudándonos, escuchándonos, dándonos ejemplo, ayudándonos, no un solo día a la semana, sino todos los días nos ayudamos mutuamente, nos edificamos mutuamente, nos discipulamos y así adoramos al Señor madurando para su gloria. ¿Amén? ¿O nos gusta más el pastor hacerlo todo? ¿Qué es? ¿O nos gusta más que el pastor sea la cabeza? Adoramos al Señor y vamos siendo perfeccionados y discipulados cada día. Nuestra vida es para Él. La vida, hermano, me gustaría que ustedes con este pensamiento, la vida no tiene el menor sentido. Es una búsqueda de la nada, si no es para amar al Señor, para usar todo lo que Él te ha confiado, tu salud, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, el auto, el carro que tienes, todo lo que Él te ha confiado, tu profesión, tu estudio, todo, para adorarlo a Él, para amarlo a Él. ¿Y la iglesia qué hace? La iglesia te ayuda, te discipula, te perfecciona para que salgas cada día y le adores. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por este tiempo precioso de compartir juntos como hermanos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu bondad con nosotros. Hemos gustado la benignidad del Señor. Hemos gustado tu benignidad, Señor. Gracias, Señor. Señor, que tu palabra dé fruto en cada congregación aquí representada. Tu palabra de fruto, Señor, que cumplamos la misión que nos has confiado. Por favor.